Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo 7 y versículo 7, donde dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La vida de fe es una vida de dependencia, ya que la fe no es simplemente creer mentalmente, sino que es algo más, que es depositar la confianza en alguien. Ya que cuando se cree para salvación, no solo está la parte intelectual que acepta y también entiende mentalmente la verdad del mensaje del Evangelio, sino que la acción del corazón que se entrega al Salvador, creyente que Él es poderoso para salvar. Y es que por esa razón se enseña que con el corazón que se cree para justicia, como señala en Romanos capítulo 10 y versículo 10, donde dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor, que enseñó anteriormente cómo orar, establece aquí el mandamiento para orar, ya que no se trata de opciones para la vida del creyente, ya que la enseñanza se expresa mediante verbos en presente de imperativo, y el presente expresa una acción continua y el imperativo establece la condición del mandamiento que requiere obediencia. Note que el mandamiento sobre la oración se está expresando mediante 3 verbos. Ahora bien, ¿qué conexión hay entre cada parte del Sermón del Monte y lo que antecede? La vinculación más próxima es fácil de apreciar, ya que Jesús enseñó y también exhortó a no juzgar a los demás. Esto es algo bien sencillo de entender, pero sin embargo difícil de cumplir por la condición natural del hombre a causa precisamente del pecado. Luego llamó a todos a ser constructivos, alejándose de quienes solo polemizan y amenazan a quienes enseñan la verdad. La primera demanda sobre el juzgar a otros es difícil. También lo es la segunda, por cuanto el deseo natural del hombre es hacer prevalecer su razonamiento sobre los demás, y mucho más cuando estos son verdaderos. Ante las dificultades de llevar a cabo los mandamientos establecidos, el Señor abre la puerta para poder cumplirlos mediante la oración que pide, busca y llama a la puerta de la misericordia divina para obtener lo necesario para llevarla a cabo. Por tanto, el creyente que ora primeramente pide. Por eso dice: pedid. Aquí tiene que ver con la misma acción de un mendigo, que sin ningún tipo de recurso propio extiende una mano, esperando que alguien deposite en ella una caridad. La petición del pobre no es por otra causa que por su propia necesidad, es decir, pide porque está verdaderamente necesitado. Y así, el que ora, quien desea ser rico en Dios, quien procura alcanzar victoria en los recursos de su poder, quien desea ser más que vencedor, ha de comenzar por ocupar la posición de un mendigo delante del Señor. Con esta misma enseñanza comenzó el Señor Jesús el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, capítulo 5 y versículo 3. Es decir, quienes no tienen nada en ellos mismos y esperan recibir todo de Dios. Ya que pedir aquí adquiere la forma de implorar rogando. El que ora entiende claramente que todo don perfecto y toda buena dávida proceden del Padre de las luces,
Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Entiende además que no tiene derecho alguno a recibir nada por mérito personal y que cuanto alcance será por pura gracia. Pedir aquí presenta ante Dios la realidad de la situación que Él conoce, rogándole la provisión de su gracia para la necesidad o el problema. Pedir no es para que Dios se entere de las circunstancias que gravita sobre el que ora, sino para expresar la relación de la dependencia y fe ante quien es Dios de gracia, a la vez que omnipotente. También pedir adquiere aquí el aspecto de preguntar a Dios por la dirección a seguir en una encrucijada de caminos o en un camino donde no hay suficiente luz. Y note que así pedía el salmista. En el Salmo 119, versículo 33, donde dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardará hasta el fin. También es pedir luz cuando no hay claridad suficiente para descubrir los peligros del camino o la intimidad personal. El Salmo 139 y los versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En segundo lugar, el creyente que ora también busca. Por eso dice buscar. Note que el verbo está también en presente de imperativo, lo que establece un mandamiento que desemboca en una acción continua. Buscar es la acción propia de quien ha perdido algo valioso. La mujer de la parábola había perdido una dracma de las 10 que tenía y diligentemente encendió una luz y barrió toda la casa hasta encontrarla. Lucas, capítulo 15, los versículos 8 y 9, dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. La oración que se hace en fe nace de la necesidad, ya que el creyente busca a Dios para el socorro oportuno. Cuando el profeta Daniel consideró que había llegado el tiempo que la profecía marcaba para la restauración del cautiverio, en su profunda necesidad de bendición para el pueblo de Dios, buscó a Dios en oración. Su testimonio es bien evidente cuando dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Dios demanda esta actitud de los suyos. Cuando dice: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27, versículo 8. Note que buscar el rostro de Dios es procurar su favor, desear sus bendiciones y esperar sus misericordias. Quien ora busca insistentemente y además espera recibir la provisión de Dios en su gracia. En tercer lugar, quien ora pidiendo y buscando lo que debe de hacer también llamando. Por eso dice: llamad a la puerta. La enseñanza sobre la fe que envuelve la oración se desarrolla aquí en un incremento sucesivo. Téngase en cuenta que hay quien pide buscando la limosna de la gracia, y también hay quien
pasa adelante buscando también el rostro de Dios sobre él. Finalmente, procura entrar en la intimidad de la casa de la misericordia insistiendo en llamar a la puerta. Quien llama insistentemente es porque desea ser recibido en la casa. Pero, y note esto, ¿no es ya miembro de la casa y familia de Dios todo aquel que cree? Sin duda es así, y nos lo muestra Efesios capítulo 2 y versículo 19, donde dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De manera que no cabe duda que el creyente que ora es también por derecho hijo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, no se conforma con estar en la casa del Padre, sino que busca la intimidad del trono de la misericordia. Y así lo enseña el escritor a los hebreos, cuando dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Así pues, el creyente encuentra en Dios la provisión de misericordia para sus necesidades, ya que sólo los brazos de amor divino que dan dones para las necesidades temporales y abraza para la restauración espiritual, no importa cuán grande haya sido la caída y cuánta la distancia de la separación. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Allí, en la intimidad con Dios, el cristiano alcanza los recursos necesarios que proceden de la gracia. Y esta es la promesa a la que acoge aquel que ora llamando a Dios, porque Él da mayor gracia. Santiago, capítulo 4 y versículo 6. Por tanto, cualquier gran problema para el creyente es ínfimo para Dios. La provisión de la gracia será más que suficiente para escalar la más alta montaña de la dificultad o superar las más profundas cimas de la angustia. Dios da el auxilio necesario en los momentos de prueba. El auxilio de Dios es un auxilio poderoso, porque en él está empeñada la gracia, y es oportuno porque llega en el momento de la necesidad. La gracia aparentemente puede tardar, conforme al pensamiento del que ora, pero Dios nunca llega tarde en su provisión. Por tanto, llamar aquí tiene el sentido de insistir, implorando el favor de Dios, como hizo Jacob en su encuentro con el ángel, cuando dijo: No te dejaré si no me bendices. Génesis capítulo 32 versículo 26. El profeta Oseas da la clave para la bendición de Jacob en aquella ocasión, cuando dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Oseas capítulo 12 versículo 4. Note que no fue un pedir simplemente ni un buscar superficial, sino un llamar persistente ante el trono de la gracia. Así también, el que ora debe de persistir en clamar a Dios, presentando su necesidad y esperando recibir de su gracia el recurso oportuno. En segundo lugar está la liberalidad de Dios. El Señor afirma: pedid y se os dará.
A la acción de pedir corresponde la inmediata acción de Dios, que da en respuesta a la petición. La gracia actúa en la respuesta de Dios a la oración del creyente. Note que no dice que el Señor recompensará la oración, sino que dará, esto es, abrirá su mano generosamente y enviará un regalo de su gracia. Al mismo tiempo, esta liberalidad de Dios es estímulo a la confianza, porque cuanto dice que cuanto el creyente busca, halla. Los recursos divinos están a la disposición del que cree, no en cuestión de esfuerzo para alcanzarlos, sino de persistencia en la búsqueda. En muchas ocasiones el cristiano deja de orar, cansado de esperar. Pero note que cuando la paciencia en la espera debilita las fuerzas de la fe, por tanto es necesario recurrir a la oración, pidiendo la misma ayuda que el padre del hijo enfermo, cuando dijo: «Creo, Señor, ayuda mi incredulidad». Marcos capítulo 9, versículo 24. O también solicitando como los discípulos cuando dijeron: «Señor, aumentanos la fe». Lucas capítulo 17, versículo 5. No importa cuán grande sea la necesidad, ni cuán profundo el conflicto, ni cuán ingente la angustia. Más abundantes son los recursos de Dios que la adversidad del creyente. Es cuestión de entender que Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: «Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». La promesa comprometida con una oración, hecha en la forma indicada antes, es evidente. Primeramente por la extensión, ya que dice todo aquel. Note que no es algo limitado para algunos, sino extensivo a todo el que ore de esa manera. Donde haya un corazón que ore así, Dios escuchará la oración. Ninguno debe de perder su confianza. También es preciso paciencia para llamar con insistencia. Nótese que la puerta no se abrirá siempre al primer llamado, ni la respuesta aparecerá en una búsqueda breve, ni el pedido recibirá siempre provisión de forma inmediata, ya que el que ora debe de entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el tiempo deseado por quien pide. También es necesario el ejercicio de la paciencia, esperando la provisión de Dios. Y por tanto debe de ser ese esperar sin desesperar, ya que aguarda en esperanza sin perder la confianza en quien ha prometido dar más abundantemente de lo que pueda pensar aquel que pide. Efesios capítulo 3, versículo 20. Por eso también exhorta al creyente cuando dice: «No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. También es necesario tener en cuenta que todo creyente es igual ante el trono de la gracia, como enseña Hebreos capítulo 4 y versículo 16. En medio de las condiciones, la de la extensión y luego la de la liberalidad, está expresada la perseverancia. El Señor enfatiza la continua persistencia. La expresión del Señor puede considerarse así: el que persevera en pedir, recibirá. El que persiste en buscar, hallará.
al que no deja de llamar, le será abierto. Es pues una enseñanza que concuerda con lo general de la Escritura en relación con el modo de orar. Más adelante volverá sobre este mismo, refiriendo a los suyos una parábola para exhortarlos a perseverar en la oración. Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De la misma manera, los apóstoles enfatizarán en sus escritos la necesidad de perseverar en la oración. Pablo exhorta a los creyentes en Roma a ser constantes en la oración. Romanos capítulo 12 y versículo 12. Y de igual modo, en la carta a los Efesios, manda a orar continuamente dando gracias a Dios. Efesios capítulo 5 y versículo 20. Y además, instruye para orar, cuando dice: en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versículo 18. Ya que de esta manera también escribe a los colosenses cuando le dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Y en forma enfática a los tesalonicenses cuando les dice: orad sin cesar. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. La persistencia en la oración es una evidencia de la verdadera fe. Lo contrario desagrada al Señor. Hebreos, capítulo 10, los versículos 37 y 38 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La firmeza en la esperanza es una manifestación propia de aquel que sabe que su Padre Celestial le escucha y está pronto para atenderle en sus necesidades. Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tampoco debe de olvidarse que la oración eficaz del justo es poderosa. Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si la puerta no se abre al principio, debe de persistirse en el llamado, ya que es una afrenta para un amigo llamar a su puerta y marcharse antes de que se abra. Y voy concluyendo con esto. Si nos juzgamos a nosotros mismos sobre la base de la ley de Dios, tenemos que decir que somos pecadores, indignos y no tenemos derecho de pedir nada a Dios. Sin embargo, Jesús nos dice que por la gracia de Dios tenemos derecho de pedirle todo lo bueno y que podemos estar seguros de que Dios nos escuchará y nos responderá. Por eso dice: pedid, buscad, llamad. Amigo y amiga oyente, Jesús no promete que siempre obtendremos exactamente lo que pedimos en oración, ya que solo dice que nuestras oraciones serán contestadas, ya que cuando pidamos algo, se nos dará, cuando busquemos, hallaremos, y cuando llamemos, la puerta se abrirá. Amigo y amiga oyente, y esto es válido para toda persona que viene a Cristo en arrepentimiento.
ya que existe una respuesta inmediata de parte de Cristo cuando alguien le invita a Él a que venga a su corazón. Es por ello que mi amigo y mi amiga oyente, si nunca le ha invitado a Jesucristo a que venga a tu vida, a tu corazón, si nunca ha orado de esa manera invitándole, ahora puede hacerlo, teniendo la seguridad de que Él de inmediato te responderá. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, muchas veces he pedido en oración cosas temporales para mi propio beneficio, para otros, pero nunca jamás te he pedido que vengas a mi vida. Por ello, ahora yo quiero pedirte en primer lugar perdón por todos mis pecados y delitos de los cuales me arrepiento. Y creo en tu palabra que tú responderás a esta petición mía. Por ello, te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.